Muy buenos días a todas y todos, un gusto saludarles. Esta mañana continuamos con las cuartas jornadas de literatura centroamericana y en este panel programado está a cargo de dos figuras realmente de, que nos van a adentrar en el mundo de Yolanda Abramuno. El panel tiene el título de Yolanda Abramuno, sus rutas literarias a 75 años de aparición de la ruta de su evasión. Y esta mañana tendremos el gusto de compartir con la doctora Carolina Sanabria y con el maestro Otto Alfredo Custodio García. A continuación me permitiré dar lectura a la hoja de vida de la doctora Sanabria, que dice así: Carolina Sanabria obtuvo su doctorado en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora catedrática en la Universidad de Costa Rica. Aparte, tiene de artículos especializados en el campo de la comunicación y la literatura en revistas académicas nacionales y extranjeras. Ha publicado los libros Vigas Luna, El Ojo Voraz, Letters 2010, Contemplación de lo Íntimo, lo audiovisual en la cultura contemporánea, Biblioteca Nueva 2011, y adaptaciones literarias. 3 obras maestras de Alfred Hitchcock. Es colaboradora del Vigas Luna Tribute, que se ha llevado a cabo en distintos países, y de la serie de podcast El legado cinematográfico de Vigas Luna. Su última publicación ha sido Ofelia Fentetida, Escrituras en la pintura, la literatura y el cine, de Terz 2019, cuya revisión y ampliación se encuentra en proceso para una publicación de Cambridge Publishing. Esta mañana pues tendremos escuchar la ponencia de la doctora Carolina Sanabria, que lleva el nombre de La inhospitalidad de la casa, introspecciones de la ruta de subasión de Yolanda Abramuno. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, el tiempo suyo, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en las diversas transmisiones de las jornadas académicas. Por favor, doctora, adelante. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla de material de apoyo. Antes de iniciar, querría expresar mi agradecimiento a la coordinación de las jornadas académicas de literatura centroamericana, concretamente al maestro Juan Pablo González y también a Elisa Cedillo por su apoyo. De manera tal que entonces, pues sí, mi agradecimiento y me siento pues muy honrada de participar acá. Aparte de eso, antes de iniciar, querría hacer de su conocimiento que en estos momentos me encuentro realizando en curso una investigación en torno al proceso de las representaciones domésticas en la literatura y el cine. Uno de los elementos que constituyen el corpus de la novela está constituido por esta novela de Yolanda Abramuno, que abordo, pero desde el punto de vista de la casa. Como saben, la representación de la casa es parte de la domesticidad que se convierte en uno de los pilares sobre los que se asienta la construcción individual del sujeto formalizado a partir del siglo XVIII, entre las dimensiones entre interior y exterior. De manera que entonces titulé mi participación de esta manera: La inhospitalidad de la casa, introspecciones en la ruta de suadación de Yolanda Abramuno. Se puede partir de un consenso al hablar de la narrativa de la costarricense de la década del 40, de la tendencia de esta literatura hacia la denuncia política, la cual viene a centrar los conflictos que se presentan en torno al enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza, o la pérdida de la tierra para el campesino. Y así lo vemos, por ejemplo, en novelas como Juan Varela, de Adolfo Herrera García, El sitio de las Sabras, de Fabián Dobles, Mamita Yunay, de Carlos Luis Fallas.
Obras publicadas en esta década de los 40 que configuran un tipo de novela realista marcado por un alto compromiso político. Y sin embargo, en esta misma generación irrumpe también La Ruta de Sudación, publicada en el 48 por Yolanda Eramuno, que vino a constituir un revulsivo que se aparta de la dirección de sus coetáneos, en donde ese conflicto que se planteaba a nivel externo se desplaza al interior a nivel subjetivo, porque todo transcurre en la intimidad de una familia burguesa de la capital, siendo un espacio importante en la tradición narrativa costarricense en cuanto reúne la familia, o alberga su historia, como dicen Ovares y Rojas. En Oremuno, la casa prácticamente no existe en tanto espacio físico, sino la casa, de acuerdo con ellas, se establece como el lugar desde el cual hablan los personajes, habitan, pero sobre todo hablan. En principio, Oreamuno se acoge al patrón tradicional señalado por Aida Bopié, que alberga tensiones binarias a partir de la categorización femenina de la mujer en la casa, asociada al útero, a lo pasivo, a, al, al estar ahí, y el hombre al afuera, el estudio, el trabajo, los bares. Esto de acuerdo con Bopié. El concepto de hogar, entonces, ha venido siendo en Occidente, en realidad, una noción esencialmente femenina. Pero, como decía mi director de tesis, Josep María Catalá, como concepto, el hogar es femenino, pero es una noción construida desde un universo masculino. Y esto es perfectamente visible en la perspectiva masculinista que domina en esta casa, donde al final de cuentas, como dice Rima de Balbona, se ciñe esta escritura femenina a los cánones falogocentristas que han predominado en el tema de la mujer en la literatura, de acuerdo con Balbona. De este modo, entonces, Teresa viene a reproducir la estructura patriarcal de dominación en el desarrollo de la novela por ser una fuerza que no se opone a su esposo, sino que realiza lo contrario, es reproductora, sumisa, abnegada, lo cual la hace al mismo tiempo una víctima y también un victimario, una especie de victimario. Su esposo, perdón, decía, que se llama Vasco Mendoza, tiene una pequeña referencia o digresión que se puede hacer, y es que tal vez no resulte ociosa o gratuita su onomástica en virtud de un pasado común en la historia de la colonización americana, donde el nombre propio del jefe de la familia remite directamente a la zona de Euskal Herria, la zona norte de España, siendo además el apellido Mendoza un patronímico de la misma zona, es el nombre de una ciudad. Estos elementos, así como el apellido de la misma autora, Oreamuno, que tal vez no desconocía este elemento, tal vez sí. Además, la misma conquista latinoamericana, desbordada, por cierto, con una de las crónicas a cargo de Lope de Aguirre, que también era vasco, no pretendería caer en la reproducción del estereotipo, pero sí viene a ser el vasco un tópico que no deja de tener asideros reales, el de un tipo ideológicamente combativo, pero también bruto, fuerte, violento, básicamente. De manera tal que entonces, desde el primer capítulo de la novela, volviendo a la casa, Oreamuno plantea ese espacio familiar donde la hostilidad es concéntrica entre sus propios miembros, con un padre vasco que se evade durante días y los hijos que intentan buscarlo
como justamente empieza. No parece, por tanto, ser otra la ruta del título, que alude a los mecanismos que se ingenian los miembros de la familia Mendoza para escapar de esa casa, de donde surgen todas las posibilidades de evasión en las sucesivas rutas del título. Vasco con sus borracheras, Roberto, el hijo mayor, con su autoexigencia disciplinaria, Gabriel con sus estudios de medicina. De ahí entonces que el su resulte sumamente ambiguo, porque remite en realidad a todos ellos, pero también a Teresa, la madre. Al decir, por cierto, de Marcela Lagarde, más que madre, madre esposa, que vive en un cautiverio y que reproduce, como decíamos, esta estructura patriarcal de dominación y de sentimentalidad distorsionada, pero también siniestra, de esa realidad construida en un universo masculino que decíamos la convierte en víctima y también victimaria. Lo que pasa es que la diferencia de Teresa es que esa ruta la mueve no a lo externo, sino al mismo interior de la casa, una especie de repliegue, en una obstinación de sus esfuerzos por sostener un hogar espurio. Y con esto necesito hacer una pequeña nota, porque el hogar tradicionalmente se asocia con calidez, por su analogía con el fuego, pero no toda casa es un hogar. Decir hogar presupone un ambiente de calidez, y esta en realidad existe, para empezar, solo en sus cimientos físicos. De ahí la figura de la casa vacía, y vacía por varias razones. Por la misma narración, que no construye una casa al estilo realista, propiamente otra de las características que han sido bastante examinadas en cuanto a la novela de Unamuno, más prustiana, más separada de este estilo tradicional, y más evocada, antes que descrita, por una estructura de narración íntima, no referencial, forjada a la casa, sí, a partir de elementos como monólogos, pensamientos, recuerdos de ella. El hecho de que Unamuno cambiara la orientación narrativa implicó también una recuperación del adentro, como decíamos, donde no vemos esos detalles, sino esa casa se mueve entre los discursos y los discursos articulados, que están asociados más bien al varón. Lo que resuena en la casa es Vasco con sus gritos, con sus enfrentamientos, con sus pasos, con el que se compara con un reloj, como dice constantemente, bueno, varias veces la narración. Entonces tenemos aquí una especie, a su vez, de fenomenología sonora de la casa, donde el personaje, como decía de nuevo Josep María Catalá, en relación, él lo decía con el padre de Gregor Samsa, pero aquí la fuerza que contiene se hace sentir a nivel básicamente auditivo, pero incluso en sus mismos silencios y en sus mismas evasiones de la casa misma, se hace notar su ausencia. La probablemente mejor formulación de la casa es la que le reclama Gabriel a Teresa, a su madre, cuando le dice que es un cascarón hueco. La idea del cascarón hueco remite a ese sitio inhóspito para sus habitantes. Históricamente, tenemos que la casa se ha comparado con un nido que acoge al huevo, un sitio cálido, pero al ser hueco, viene a ser un reducto glacial que hace del lugar un espacio de confrontación, no de acogida. Ahora bien, esto para los mismos inquilinos, para la misma familia, pero también ocurre con los visitantes, con los ajenos a la familia. No llega a ser posible que se produzca una identificación
partir de la primera de las dimensiones del reconocimiento en la estructuración de la subjetividad, de acuerdo con la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, de cuño hegeliano. Esta primera dimensión del reconocimiento son tres, pero la primera es la familia, no se da, no hay tal. El círculo de la simpatía simplemente no está abierto, ni siquiera para sus miembros más próximos. De manera tal que entonces, si la casa resultaba un sitio inhóspito para el narrador, entonces, con la hipotética visita, y subrayo hipotética, que viene detallada a lo largo de todo el capítulo 3, sucede algo parecido. Se dice que la sirvienta no lo hacía entrar, pero no había nadie quien lo recibiera. Entonces, este hipotético huésped quedaba inmerso en un espacio solo, frío, rodeado de un clima de humedad, mohoso, dice la descripción, de nuevo un cascarón hueco, y las únicas alusiones, de las pocas alusiones que se hace al entorno físico de la casa son en ese momento alfombras que parecían a este hipotético visitante no haber sido pisadas en años, con muebles duros de bases punzantes, almohadones rígidos y cortinones que parecían esconder la presencia de alguien que lo miraba, de alguien que podía estarlo acechando y quería leer esta primera de las pocas citas que incluí. Cuando un visitante llegaba solo, el problema para el infortunado era más grave porque la ignorancia de su persona era entonces general. Si se trataba, por otra parte, de algún estudiante a quien traía uno de los muchachos, quien lo llevara, participaba del frío recibimiento. Después del saludo falso y cortés de don Vasco, reanudaba sus paseos y el extraño pasaba al más absoluto anonimato. La comida se servía frente a sus ojos sin que se le invitara. El que estudiaba poltronado en un rincón silenciaba a gritos la conversación del visitante. Otro lo desalojaba de su sitio sin preámbulos. Después de soportar aquellas impertinencias, entre espantado y embrutecido, el forastero se marchaba decidido a no volver jamás. Como vemos acá en la casa de Luz Mendoza, hipotética, sí, pero no posible, se rehúsa la legítima existencia del visitante sin que se llegue a cumplir la expresión popular de luz en la calle, oscuridad en la casa. Aquí ni siquiera los ajenos, los visitantes, están exentos de esta hostilidad. Llama la atención, quería llamar la atención de este fragmento que cité, que la zona más social de la intimidad doméstica, que viene a ser la sala y el comedor, es el lugar donde se le recibe pero no se le atiende. No se le sirve de comer ante sus ojos, tampoco se le reconoce palabra porque es mandado a callar en el momento en que habla, y ni siquiera su misma corporeidad física vale porque es retirado del sitio que ocupa. Son detalles de un espacio que tienen que ver con la expresión de un lugar teóricamente de refugio, que es una de las acepciones de la casa. Si bien no es su propia casa, por tratarse de este hipotético visitante, de ser un huésped, resulta ser la casa de un conocido o un compañero que también debería protegerlo. Esto, de alguna manera, pues nos remite a la costumbre de los antiguos griegos que solían externar deferencias en relación con los que acogían, aun cuando fueran extraños, al punto tal de que podían quedarse durante varios días, por ejemplo, y hasta se les ofrecían regalos al partir. Esto lo podemos ver en la Odisea, donde los pretendientes quebrantan las normas de hospitalidad. Pero etimológicamente, el término hospitalidad tiene que ver con la raíz
indoeuropea, de Gostis, que significa extraño, extranjero, huésped, anfitrión, adecuadamente alguien con quien se tienen deberes recíprocos de hospitalidad para representar una relación de intercambio mutuo, muy importante en la antigua sociedad indoeuropea. Pero aquí hay un pequeño detalle, un detalle también de la misma raíz etimológica, y es que los extraños también pueden ser potenciales enemigos, además de huéspedes. Por eso la palabra tiene un camino bifurcado, y donde hospitalidad también deriva en hostilidad. Otra de las características que podíamos observar de la cita anterior era la condición de anonimato. No tanto por ser hipotético, o tal vez sí, por eso mismo, sino porque tampoco llega a adquirir la categoría de persona siquiera. La ausencia del nombre constituye, además, uno de los requerimientos básicos de la hospitalidad, de acuerdo con Emmanuel Levina. De todas las formulaciones en torno a la hospitalidad que ha apuntado Levina, la más importante es la pregunta por el apellido, el nombre de familia, que como mínimo se le suele hacer al visitante. Únicamente a lo largo de la novela, que transcurre en 25 más o menos años, tenemos 3 visitantes que cuentan con nombre propio. Son Cristina, Aurora y Esteban. Las primeras son amigas de Roberto y Gabriel respectivamente, y ellas entran en calidad de potencial familia política, como Cristina, que contrae matrimonio por su embarazo y termina viviendo ahí. Pero también, aparte de ellas, quería destacar que se invita a Esteban, el amigo cojo y por tanto disminuido de su esposo. Y Esteban además desarrolla una especial conexión con Teresa y viene a ser el único personaje masculino que, al decir de Rima de Albona, se desvía del modelo estereotipado del hombre verdugo. Es el único que vemos separado de este tipo, de este estereotipo. De manera tal que entonces, la primera vez que llega Esteban, viene a ser un día de diciembre, cuando Vasco le anuncia la presencia de un invitado a su esposa. Le dice: Teresa, tenemos invitados, y ella lo que hace es extrañarse. Cito brevísimamente lo que dice al respecto. Yo casi digo, nosotros, invitados, pero solo digo, ya voy, Vasco. Salvo entonces los 3 mencionados personajes, aparte de ellos 3, para el resto del vecindario, la casa resulta un misterio. Por eso, la agonía de Teresa es la justificación para la entrada de vecinos ante la furia y la impotencia de Vasco, donde la casa, y algo peor todavía, la habitación, se ve invadida por una concurrencia nunca antes vista, que inicia a partir de la intromisión de un personaje que se dice únicamente que se apellida o que se llama señora González. Y dice así el momento: había esperado la señora González muchos años la oportunidad de entrar a esta casa, y se paseaba de un cuarto a otro, revisando, investigando y haciendo meticuloso inventario de todo lo visto. Le contaría todo a las vecinas, les diría la forma en que estaba dispuesta la casa, cómo era por dentro y cuántos cuartos desocupados contaba. Sería el suyo un éxito pesquisitorio que todas habrían de envidiar. Pero el vecindario de la casa y sus habitaciones, para todo el vecindario de la casa y sus habitaciones, la casa y sus habitaciones constituyen una incógnita. Entonces, en esta escena que describe Ureamuno,
tenemos una habitación invadida por Aurora, que es la única mandada a llamar, el panadero, la misma señora González, el cura, los vecinos curiosos, todos se apersonan para ofrecer el pésame. Por cierto, y ninguno de los hijos. Están ahí únicamente para fisgonear lo que tanto tiempo han especulado de la casa, para tratar de desentrañar qué significa esa incógnita. Ni siquiera importa el hecho de que el fenecimiento no haya tenido lugar, porque el velorio acontece con un cuerpo que aún está con vida. De manera tal que entonces tenemos una asistencia que está ansiando prácticamente la llegada de la muerte. Paradójicamente, uno de los actos más hondos e importantes del sujeto no ocurre en un hospital, ni siquiera en la intimidad de su habitación, en soledad. La agonía y la muerte resultan un evento prácticamente que semipúblico. Asimismo, la llegada de extraños también marca otra defunción, es la defunción de la casa. La señora González, con el inagotable parloteo que la lleva incluso hasta dar órdenes a la sirvienta en una casa ajena, confronta la imposición de Vasco, lo cual resulta un hecho crucial, viene a ser una estocada, porque por primera vez en su vida, el mismo Vasco, dice la novela, llega a hacer renuncia, llega a la renuncia de hacer valer su autoridad. Y lo que dice al respecto en la narración es lo siguiente. Hablando de Vasco, nunca se había encontrado con una mujer tan charlatana y estaba acostumbrado a actuar solo contra la mansedumbre sin límites de Teresa. Oponer razones o hechos a tal aluvión de palabras y gestos ejecutorios estaba más allá de su energía presente. Como en el caso de todos los seres violentos, su voluntad fracasaba ante una voluntad mayor que la suya. La incontinencia discursiva de un sujeto extraño, la señora González, al círculo familiar, amedrenta, neutraliza el hermetismo del opresor vencido, humillado, sin poder continuar el círculo de la violencia. A partir de ese momento, la casa ha quedado abierta, y este hecho encuentra su continuidad con Aurora, el relevo de Teresa, si se quisiera ver así, porque al salir de aquí, de esta casa, Aurora llega a la suya y se pone a hacer cosas en su casa. Está ante también Gabriel que muere, pero es particularmente llamativo que lo que hace Aurora es recoger cosas y abrir las ventanas. De manera tal que entonces ese interior tan cerrado en que venían a refugiarse, por ejemplo, Juan Varela o las generaciones de campesinos del sitio de las Abras, en su casa como refugio del trabajo, del conflicto exterior, aquí se revierte. La seguridad no está en la ruta de asociación en el adentro. No hay certeza de estar seguro o protegido, solo amenaza, expulsión y muerte. Es esa actitud a la que Unamuno había llamado el ambiente. En otro de sus textos ensayísticos, me refiero a El ambiente tico y otros mitos tropicales, publicado en 1939, y también llama la atención en este texto que fue publicado 9 años antes, 9, 10 años antes de la ruta de asociación, e inicia así: si usted es extranjero y llega a Costa Rica, hay desde el muelle de entrada un gran culpable que se cierne sobre el país y al que se le achaca todo lo malo que sucede. Y sucede mucho: el ambiente. La autopercepción de un país que algunos
pocos años después se autonombraría, de acuerdo con el registro de un intelectual, y aquí subrayo, extranjero, Constantino Láscaris, como la Suiza centroamericana, esta acepción que él la recoge de esa percepción que tiene del país, la Suiza centroamericana, y que toma su relevo en el siglo XXI, concretamente en 2019, creo que fueron 2 años seguidos, como Costa Rica, como la Suiza centroamericana, como el país más feliz del mundo. De acuerdo con el índice de la New Economics Foundation, esto es una valoración que responde a una inversión de la realidad objetiva hacia la idealización de un estado de cosas que se mira con condescendencia, que estanca, aducena. Aquí mi punto es que habría una correspondencia entre ese hipotético visitante que mencionaba atrás a la Casa Mendoza, se corresponde con ese extranjero que llega al país y se encuentra con un panorama semejante, un panorama del entorno que en el ensayo Oreamuno define por la mediocridad y la indiferencia. País y casa son atributos, comparten atributos, son indiferentes, son estáticos. Tenemos que hay una estagnación que resulta ser una actitud meramente subjetiva que viene, decía en el ensayo de Oreamuno más adelante, que viene de la mediocridad de la cuna, la mediocridad de nuestra economía y de nuestra política, decía Oreamuno, en donde campa la indiferencia y la falta de espíritu de lucha. Eso es, lo dice Oreamuno allí. Pero la casa inextricable de los Mendoza, que oculta sus miserias y que lo que proyecta es misterio, incógnita, se corresponde asimismo con la imagen de un país a los ojos extranjeros. Ella después dice que la imagen que se produce de Costa Rica es folclórica, turística, tropicalizada. En el momento en que se entra a la casa, pero también al país, ese entorno se revela hostil. Así las cosas, la casa de la novela, funciona como una escala pequeña de Costa Rica, país del que solo se ofrece la evasión, como la autora misma hizo en los últimos años de su vida para exiliarse y no volver jamás, viviendo la misma evasión de sus personajes. El reconocimiento que decía anteriormente de Axel Honneth, la teoría del reconocimiento, que pasaba por 3 etapas, de la cual mencionaba la primera, que no se lograba a escala íntima, tampoco se alcanza, si lo vemos en el ensayo de Oreamuno, en las siguientes 2 últimas escalas, la estatal, que no reconoce como ciudadana, y la sociedad civil, que es con la que se identifica la solidaridad. Cierro aquí mi participación de la novela, del análisis de la novela, con las palabras últimas últimas mías, de epistolares, que Yolanda Oreamuno dirigió a su amigo Joaquín García Monge. Quiero que si algo de valor hago yo en el ramo literario, mi trabajo pertenezca a Guatemala, donde he tenido estímulo y afecto, y no a Costa Rica, donde fuera de usted todo el mundo se ha dedicado a denigrarme, odiarme y ponerme obstáculos. Deseo que nunca se me incluya en nada que tenga que ver con Costa Rica y que mi nombre no figure en ninguna lista de escritores ticos, porque mi trabajo y yo pertenecemos a Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sanabria, muy amable. Muchas gracias por su ponencia, por ampliarnos y por compartirnos estos detalles tanto de la obra y todo este análisis que usted ha llevado a cabo. Muy amable, muchísimas gracias. Ahora pasamos a
la lectura de la hoja de vida del maestro Otto Alfredo Custodio. La hoja de vida del maestro dice así: maestro en filosofía por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es licenciado en lingüística por parte de la misma universidad y profesor titular del Departamento de Letras y del Departamento de Filosofía e investigador del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional. En este momento, pues, damos este tiempo, 30 minutos, para la presentación de la ponencia Argumentaciones lógicas y extralógicas en el libro La ruta de su evasión de Yolanda Oremuno. Adelante, Otto, el tiempo es tuyo, por favor. Muchísimas gracias, estimado maestro. Es un gusto para mí, pues, estar en esta actividad, poder participar en estas cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana. Pues es realmente un privilegio poder exponer algunas ideas que he tenido la oportunidad de ir descubriendo conforme a la lectura de la obra de Yolanda Ureamuno y algunos conocimientos que poseo. Entonces, para iniciar la presentación voy a compartir pantalla. Ok, muy bien. Como bien mencionaba el maestro Juan Pablo González, el título de mi ponencia es Argumentaciones lógicas y extralógicas en la novela La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno. Ahora bien, para hablar correctamente en el campo de la literatura, pues a través de la lectura de este libro me pude dar cuenta de lo multifacético que es. Resulta sumamente rico, con una amplia gama de temas que se pueden analizar, que se pueden discutir. Lo acabamos de ver, de escuchar hace un momento con mi predecesora, la doctora Carolina, donde ella pues analiza un concepto que aparentemente no tiene mayor representación, pero juega un papel sumamente importante para el desarrollo de la trama de la obra. Entonces, esta obra pues se puede trabajar desde una perspectiva antropológica, viendo cuáles son las consideraciones que se podrían tomar para definir la postura o digamos, la figura de un hombre, la figura de la mujer. Podemos analizarlo desde una postura política, desde una postura social. También se pueden abarcar temas del tipo conceptual lingüístico. Podemos analizar bien el lenguaje poético. Y así sucesivamente podría tomar bastante tiempo para nombrar algunos temas que podrían resultar de interés para futuras investigaciones. Sin embargo, en mi caso, pues he tomado este libro, La ruta de su evasión, como un crisol donde se va a verter la literatura y la filosofía y se va a crear una amalgama que espero resulte de su interés. Ahora bien, vamos a plantear algunos puntos. Digamos, vamos a hacer una distinción conceptual antes de adentrarnos directamente en el tema que nos atañe. Yo he utilizado dos términos para referirme a la dicotomía que voy a tratar en esta presentación. El primero son los argumentos lógicos. Los argumentos lógicos van a ser susceptibles al análisis de una lógica formal. O sea, nos estamos refiriendo directamente a la postura aristotélica, al órgano de Aristóteles y a toda la sucesión de lógicos que lograron estructurar a esa disciplina a lo largo de la historia. ¿Qué vamos a buscar ahí? Juicios o proposiciones. Vamos a ver que de acuerdo a cómo se estructuren esas predicaciones, pues van a tener cierta representación o van a jugar un papel importante para la trama. Vamos a ver también formas típicas del silogismo, las formas tradicionales en que se construye un silogismo partiendo de una premisa mayor, una premisa menor, una inferencia o conclusión.
Finalmente podemos encontrar silogismos un poco más complejos a manera de polisilogismos. Entiéndase, una construcción amplia, argumentativa, que conlleva siempre a una conclusión que está relacionada entre cada una de las premisas que se presentan. Ahora bien, ese es un, digamos, elemento, ese es un área en la que se puede trabajar el libro de Ureamuno. Pero también, curiosamente, posee otra postura que es extrapolar. Estamos hablando de argumentos extralógicos. Aquí me refiero al concepto extralógico puramente en términos de su etimología. Del latín extra, que se refiere fuera de. O sea, vamos a tomar a los argumentos que carecen de una lógica formal, que carecen de una estructuración típica del silogismo. Entonces, es, digamos, bastante curioso cómo la autora costarricense logra crear un texto que maneje ambos discursos. Ahora bien, en los argumentos extralógicos vamos a encontrar falacias lógicas, ya sea de atingencia o de ambigüedad. Entiéndase las de atingencia como esa conexión que no se da entre contenido y la forma, más sí se da a través de una psicología. O bien las falacias de ambigüedad, donde se toman términos y se retuercen a través de la polisemia o la homonimia y de cierta aplicación conceptual se pueden obtener distintos resultados o manipulaciones argumentales. Tenemos ahora un concepto, las estratagemas dialécticas. Para este punto quisiera enfocarme en uno de los autores principales que van a ayudar a contrastar los argumentos lógicos con los argumentos extralógicos, y este es Arthur Schopenhauer. Aquí no se mira muy bien, pero el libro es El arte de tener razón o El arte de tener la razón. En este libro, él toma o estructura a manera de manual 38 estratagemas, 38 tácticas de argumentación que están fuera de la lógica formal. ¿Por qué? Porque se puede valer de falacias, se puede valer de artimañas, se puede valer, como él dice, de medios nefastos para llegar a tener la razón. Por último, tenemos los silogismos del tipo sofísticos o erísticos, como lo menciona Schopenhauer. Entonces, aquí lo que quiero remarcar es que existen dos panoramas para estudiar desde un punto de vista lógico la obra de Ureamuno. El panorama lógico formal y el panorama lógico dialéctico. Vemos que en la lógica formal, que la lógica más bien se va a dividir en esos dos. La lógica formal que busca como objetivo una demostración, pues valga la redundancia, formal de los argumentos. O sea, solo se toma la estructura de las posiciones para conformar un silogismo y ese silogismo puede quedar demostrado a través de la validez o la invalidez de sus argumentos. Ahora bien, la lógica dialéctica resulta un poco más compleja de analizar porque puede tomar varios caminos. Dado que su objetivo es tener la razón a través de cualquier medio argumental necesario. O sea, se puede valer de cualquier forma para llegar a establecer la conclusión que uno desea como una verdad, sin importar si esta tiene una conexión lógica, una conexión formal. Seguidamente, aquí entramos al trabajo de Ureamuno. Aquí tenemos, solo déjenme quitar esto. Ok. Aquí tenemos, digamos, yo he tomado dos argumentos lógicos formales y dos argumentos extralógicos para ejemplificar cómo la narrativa de la obra puede adoptar ambas naturalezas. Entonces, este diálogo, quien ya haya leído la obra, lo identifica como al inicio de la obra, en el capítulo primero. En este se designa a Gabriel por parte de sus hermanos para ir a buscar a su padre.
Entonces tenemos que el diálogo me permito leerlo para explicar correctamente cómo se puede, pues, entender desde un formalismo lógico. El diálogo reza así. No, no quiero ir ahí, dice Gabriel. Entonces, ¿a qué lugar lo llevo? Dije mal, sí quiero ir ahí, pero no soy yo el que quiere ir. Maldita sea, ya me pierdo. Estoy diciendo lo que no entiende nadie y siento que diré cosas peores. ¿Por qué las voy a decir? Es decir, no soy yo el que va. El chofer se vuelve francamente alarmado. Mejor dicho, voy, pero no por mi gusto. No soy yo el que va, o no soy yo el que quiere ir, pero el que va. Yo no iría por mí mismo, pero voy. No iría, pero debo ir. Fin de la cita. Aquí me he tomado pues el cuidado de señalar, resaltar los argumentos a manera de premisas que sirven para la construcción, en este caso, de un polisilogismo. En este sentido, déjenme, es que estorba esta barra. Ahí está. En este sentido, pues si nos damos cuenta, un polisilogismo está conformado por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, pero no acaba ahí. Posteriormente, la conclusión va a volverse la premisa mayor del siguiente silogismo que está dentro de un mismo conjunto. Y así sucesivamente para alcanzar la conclusión que se desea expresar. Entonces, si se dan cuenta, en el polisilogismo dice, Gabriel no quiere ir. Esa es nuestra premisa mayor, ese es nuestro punto de partida. Y aquí lo expresa, no quiero ir ahí. La premisa menor sería, Gabriel es el que quiere ir, porque así lo expresa él. Sí quiero ir. Y la conclusión sería, Gabriel no es el que quiere ir, porque es la negación de la premisa menor anterior. Igual lo expresa aquí, no soy yo el que quiere ir. Esa conclusión va a pasar a formar una premisa mayor. Es la misma. Ahora bien, simplemente agregamos una premisa menor. Gabriel no es el que va. Él mismo lo menciona aquí. No soy yo el que va. Pero la conclusión sería, Gabriel es el que quiere ir, pero no por su gusto. Seguimos con la premisa mayor, que se vuelve, como había dicho, se toma la conclusión anterior. Y ya solo tomamos o generamos una premisa menor. Gabriel no es el que quiere ir. Aquí lo menciona, pero no soy yo el que quiere ir. Ahora, la conclusión que se acerca a la conclusión final es Gabriel es el que va. Aquí aparece, pero el que va. La premisa mayor sería esa misma conclusión y la premisa menor sería Gabriel no iría. Yo no iría por mí mismo. Y la conclusión es, Gabriel debe ir, como lo expresa aquí, pero voy, no iría, pero debo ir. O sea, es una transición, si se dan cuenta, aunque parezca una serie de preposiciones, o perdón, proposiciones que no tienen un ordenamiento claro, lo que sí expresan es que logran pasar desde una negación, desde la primer premisa mayor, hasta una afirmación del tipo condicional primero y segundo del deber ser. O sea, pasa de no querer hacerlo a la expresión, a la conclusión, a la inferencia de que no soy yo el que quiere ir, pero voy a ir porque es mi deber. Entonces, esa premisa, digamos, esa argumentación se puede estudiar a manera de polisilogismo. Lo importante aquí es notar que aunque pues no está estructurado completamente a través de la lógica formal, o sea, no aparece un término medio en términos totalmente estrictos, sí maneja una logicidad que se mantiene. Entiéndase que va a obedecer una dinámica lógica, al menos. Esa es la riqueza del argumento. Aunque parezca una negación, aunque parezca un tira y empuje, lo que obedece cuando ya se analiza desde el punto de vista lógico es una dinámica lógica. Esto lo expresa muy bien Morris Cohen en su libro Introducción a la Lógica, cuando argumenta que cada fragmento dentro de un texto, dentro de un párrafo, dentro de un discurso, forman
elementos lingüísticos que son propensos a ser analizados lógicamente siempre y cuando obedezcan una dinámica lógica. Y aquí Oreamuno lo presenta de esa forma. El segundo argumento, siempre dentro del campo lógico formal, acontece entre un diálogo con Roberto, uno de los hijos, y, y su madre, Teresa. Ese diálogo es respecto a que él se va a casar. Este dice así: me voy a casar mañana. ¿Qué? ¿Te vas a casar? Pero tú estás loco. Me voy a casar mañana. Pero Roberto, ¿te das cuenta que ni siquiera sabíamos que tuvieras novia? Y no la tengo, ni la he tenido. Entonces, ¿qué pasa? No puedo entenderlo. ¿Con qué la vas a sostener? ¿Qué va a decir tu padre cuando lo sepa? Eso no puede ser. ¿Por qué te casas? ¿Qué es este asunto tan complicado? No me formules tantas preguntas a la vez. Me caso con ella porque está embarazada. Va a tener un hijo que supongo mío y es mi deber hacerlo. Entonces, aquí en este fin de la cita, aquí en este diálogo, podemos hacer una aproximación ya completamente formal. Igual que en el diálogo anterior, me tomé la molestia de resaltar los puntos que nos van a servir para la construcción de lo que se conoce como el silogismo típico, la forma típica del silogismo, una premisa mayor, una menor y una inferencia. Vamos a partir de, como él afirma, Roberto afirma, me voy a casar mañana, vamos a generar una premisa mayor que es, Roberto será un hombre casado, porque es a futuro. Tenemos una premisa menor que es, un hombre casado será responsable. Eso se evidencia en esta parte del diálogo donde dice, me caso con ella porque está embarazada. Y la conclusión es la parte final, es mi deber. Entonces, vemos en esta primera parte, en este silogismo típico, que aparece la premisa mayor. Roberto será un hombre casado. La premisa menor, un hombre casado será responsable. Y la conclusión se deriva deductivamente y necesariamente de la unión de la premisa mayor y menor. Tenemos que hombre casado es el término medio entre ambas premisas, por lo tanto hay que eliminarlo y se une el sujeto de la premisa mayor y el predicado de la premisa menor, dando como conclusión, Roberto será responsable. El argumento de Oreamuno al final refleja esa realidad, refleja ese formalismo cuando ya se estudia y se coloca dentro de una forma típica silogística. Ahora bien, ahí no termina la riqueza del diálogo. Podemos darnos cuenta que aparte de la forma típica del silogismo, podemos aplicar otro método lógico. Podemos aplicar un método donde se haga una deducción inmediata. O sea, solo tenemos la premisa mayor y a partir de ella vamos a generar una conclusión. No hay una premisa menor y por lo tanto no hay un término medio que sirva para contrastar ambas premisas y generar la conclusión. Este método se llama por conversión, en el cual radica invertir o cambiar el cuantificador de la premisa de un universal, que es todo, a un particular, que es alguno. Igualmente, invertir el sujeto con el predicado. Entonces, la premisa mayor podría ser, Roberto se casa con una embarazada. Ahora bien, para generar una conclusión, pues cambio de Roberto, que es todo Roberto, y lo paso a un particular, algún. ¿Cuál es el fenómeno? Que él se va a casar por un embarazo. O sea, no se va a casar por todos los embarazos o el embarazo no es universal, sino que particularmente por ese embarazo él se va a casar. Entonces pasamos de lo universal a lo particular e invertimos. Pasamos al predicado, que era embarazo, y lo invertimos con el sujeto, que era el casamiento de Roberto, o que Roberto se casa. Entonces nos damos cuenta que se puede analizar los argumentos de la obra desde un punto de vista típico silogístico y también desde distintas formas de deducción inmediata.
digamos, yo redacté un artículo que ejemplifica más de este tipo de argumentos y se puede tratar desde la oversión, se puede ver un silogismo de carácter típico que se mantiene en em, cantidad, sigue siendo asertórico y, y la misma forma, pero cambia el significado. Entonces es muy interesante, encuentro muy interesante que los argumentos de Oreamuno se pueden ir adaptando a una lógica formal. Ahora, entrando a la segunda parte de esta presentación, pues yo les hablé también de un argumento extralógico, un argumento que no tiene nada que ver con el formalismo de la lógica aristotélica. Más bien es tener la razón a través de artimañas, como les había comentado. Este primer diálogo me pareció bastante interesante porque se da entre el padre de Elena, que fue la novia de Gabriel, y Gabriel. Lo que se está tratando de demostrar ahí es que Elena, por su forma de ser educada, por su forma de vivir, por cómo su padre fue induciendo y plasmando una forma de ver la vida, pues que él no corresponde con Elena. O sea, Gabriel no corresponde con ella. Entonces el padre quiere que pues la deje. Pero es muy interesante porque no lo hace a través de la fuerza o la intimidación, sino que lo hace a través de un proceso inductivo. Vamos a ver cómo se llega a esa conclusión. Entonces, leyendo la cita, si me permiten, dice, y en ella concibe una actitud diferente de la mía. Es mujer, a eso se reduce todo el conocimiento que ella tiene. Vea si para ella no tiene importancia el hecho de supuestos amores. Es porque Elena reacciona como yo ante cosas que tienen para usted valor diferente. Si la entendiera, no significaría nada el haber sido el primero o ser el último. El solo hecho de concederle desorbitada importancia a un asunto que ni a mí, su padre, me interesa, lo coloca en un cuadro alejado de aquel en el que estamos ella y yo. ¿Entiende? Ella no miente. Usted creyó que mentí. Si mintiera, para nosotros la mentira sí es un juego. Para usted, una conclusión. Convénzase de que nunca la conocerá usted, ni ahora que se la he mostrado, y ahora resuelva. Gabriel dice, por ella tiene usted razón. Despídame de su hija con palabras cordiales y procure que no quede en un recuerdo nada de esto, dijo señalando con una sonrisa el desastre que lo rodeaba. Fin de la cita. Es interesante porque termina con la idea de que se va y sonríe, o sea, acepta esa conclusión y ve el desastre que había hecho, porque él llega a la habitación de Elena buscando pruebas y eh, para demostrar que ella lo estaba engañando. Sin embargo, se va completamente decidido de que él no corresponde con ella. Entonces, vamos a ver a qué estratagema de Schopenhauer pertenece este tipo de argumentación. Eh, en el libro, las estratagemas pues están enumeradas. La estratagema número 11 se refiere a eh, presentar una serie de particulares que nos llevan a una conclusión. O sea, se habla de una inducción. El mismo término de inducción proviene de la raíz etimológica griega epagogein, que significa conducir. O sea, lo que está haciendo, en este caso, Oreamuno, tal vez de forma inconsciente, es conducir al lector a través de una serie de premisas particulares hacia una conclusión general. Entonces, se están buscando antecedentes que sostengan un consecuente. Los antecedentes a manera de premisas son estos, si se dan cuenta. Elena reacciona como yo ante cosas que tienen para usted valor diferente. No significaría nada, en segundo lugar, no significaría nada el haber sido el primero o ser el último. En tercer lugar, concederle desorbitada importancia a un asunto que ni a mí, su padre, me interesa.
Y en cuarto, ella no miente. Si se dan cuenta, cada una de esas argumentaciones, cada una de esas premisas, pues no tienen un valor universal, sino lo que tienen es una particularidad que lo que va a hacer es sostener la premisa final, la inferencia, la conclusión que sostiene el padre de Elena, la cual dice así: convénzase de que nunca la conocerá usted, ni ahora que se la he mostrado. Entonces, esa conclusión, casi de forma mayéutica, se le queda implantada a Gabriel. Él dice, tiene razón, por A, B, C, D, la conclusión es esa, que yo nunca la voy a conocer y por lo tanto no pertenezco a ella. Entonces, él pierde la argumentación porque él deseaba estar con Elena, pero pierde la argumentación en el momento en que afirma, tiene usted razón, despídame de su hija. En ese sentido, pues gana, por así decirlo, la argumentación el padre de Elena, que mantiene su conclusión a través de una serie de artimañas argumentales. Por último, tenemos el segundo argumento extralógico. Este se da entre, digamos, Gabriel y su novia que viene después de Elena, Aurora, una chica que había estado pues enamorada de él siempre y que cae sumisamente a, por así decirlo, a toda la voluntad de Gabriel. Ella llega a minimizarse al punto de estar completamente sumergida únicamente en el pensamiento de Gabriel. Ella quiere dedicarse únicamente a Gabriel y sus caprichos. Sin embargo, esta argumentación resulta muy interesante porque es de algo banal, de algo que pareciera no tener importancia, pero dentro de ese argumento se manejan estratagemas dialécticas. Entonces voy a iniciar con la lectura de la cita. Gabriel, son las 12:30. ¿No te parece que podríamos juntar la comida y el desayuno para? Él la interrumpió mordaz. Sí, para aliviar tu trabajo. Ya estás quejándote. Nadie te tiene amarrada. No he dicho eso, Gabriel. Ni siquiera lo he pensado. Perdóname. No quisiera ofenderte ni con un pensamiento. Pero si crees que ese pensamiento existió, discúlpalo y olvídalo. Perdóname, Gabriel. No te enojes conmigo, por Dios. Perdóname. ¿Quieres? Mm, estás ya enojado. ¿Qué dices? Que si te has enojado. Digo no. ¿De qué estás hablando? Sí, de el desayuno. Está bien. Sirve junto el desayuno y la comida. No veo ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Fin de la cita. Entonces, pareciera que es un argumento casual entre una pareja y otra, donde reacciona de forma agresiva el, el esposo o el novio, en este caso. Sin embargo, resulta un tanto más compleja. Pasándolo ya a la lupa de la lógica, nos damos cuenta que pertenece a la estratagema número 18, donde se habla de una falacia mutato controversiae. Esa raíz griega pertenece a, latina, perdón, pertenece a la falacia de evasión de la cuestión. O sea, se evita el argumento, se calla la controversia y se va para otro lado. Entonces, pero se hace de forma sutil. Nos damos cuenta que esto lo maneja Aurora. De nuevo, no sabemos si Oremuno lo hizo de forma consciente. Probablemente no. Tal vez su propósito era diferente. Era resaltar de nuevo esa sumisión eh, en Aurora. Sin embargo, Aurora presenta eh, esta premisa. No quisiera ofenderte ni con un pensamiento. Perdóname, Gabriel, no te enojes conmigo, por Dios. También estás ya enojado. Entonces, aquí ella está, digamos, en vez de atacar el argumento de Gabriel, que es, eh, quieres unir las dos comidas para evitar tu trabajo, en vez de argumentar en torno a esa proposición que lanza Gabriel, ella viene y evade el argumento.
Y en su sumisión lo que hace es distraer a Gabriel. Tal vez él no quería que se uniera a la comida, evidentemente, pero termina aceptándolo, pues simplemente al evitar un confrontamiento, al hacer una mutación controversial. También, al igual que en el argumento lógico, el segundo argumento lógico que yo presenté, aquí este argumento extralógico se puede ver de dos perspectivas diferentes. Tenemos también la estratagema número 23, la cual radica en exagerar el argumento de Gabriel, en exagerar lo que él está diciendo para cierto grado descalificar. Entonces, el argumento de Aurora que presenta ante esta agresividad de Gabriel es, ¿no te parece que podríamos juntar la comida y el desayuno para? Ese es el argumento fundamental, juntar la comida. Y Gabriel lo contrarresta. De nuevo, él tampoco señala, por así decirlo, las partes de la argumentación de Aurora que considera inválidas, sino lo hace a través, de nuevo, de una falacia ad hominem. Ataca a Aurora, ataca la capacidad de ella o que ella quiere zafarse del trabajo, que quiere evadir el trabajo. Pero no lo hace, digamos, en un sentido formal, sino a través de la falacia de ese tipo. Y dice, sí, para aliviar tu trabajo, ya estás quejando. Entonces, la exageración radica en lo que responde Aurora. No quisiera ofenderte ni con un pensamiento. Se puede incluso pensar de que se presenta de forma irónica. No quisiera ofenderte, disculpa si mi simple proposición lastimó tu susceptibilidad. En segundo grado dice, pero si crees que ese pensamiento existió, discúlpalo y olvídalo. O sea, si te ofendí, perdona por haberlo dicho. Si se dan cuenta, a través de ambos métodos, Aurora logra tener la razón, pues a través de artimañas también. Logra hacer lo que ella quería, juntar las dos comidas. Que sea bueno, que sea malo, ya no es procedente ni en la lógica formal, ni en el argumento extralógico, ni en la lógica dialéctica. Esos ya pertenecen al ámbito psicológico. Entonces, pues aquí concluyo esta exposición, este breve ejercicio, pues me ayudó a notar cómo los argumentos, pues, reflejan una riqueza en un área de la filosofía, en la lógica. Si se estudiara de otras áreas, creo que es un texto que puede llegar a ser, pues, trabajo de muchas tesis o de seminarios. Pues les agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho su atención y quedo a la disposición por cualquier pregunta o consulta. Muchísimas gracias, maestro Custodio. Muchas gracias por esta interpretación y acercamiento a la obra de Yolanda de Unamuno, y me parece puntualizar esto, ¿no? Que es un trabajo que bien puede en algún momento acercar a los estudiantes a la misma obra para ir analizando cada uno de estos aspectos. Solicitaría a ambos, si fueran ustedes tan amables, de permanecer con la cámara encendida, esto para que podamos interactuar a partir de las preguntas que realizaron cada uno de los espectadores, esto por medio del formulario. Y acá tenemos una primera que va dirigida a la doctora Sanabria. Nos preguntan respecto a esta dinámica de cómo se contrapone a partir de este análisis que usted presentó, esta relación de lo público y lo privado, en la obra de Unamuno, a partir de esto que usted misma en algún momento planteaba. Dice por acá, la agonía y la muerte resultan un evento semipúblico, que usted lo mencionó por allí en algún momento. ¿Cómo podemos analizarlo, doctora, por favor? Sí, básicamente, partiendo del hecho de que lo público es lo exterior y que lo íntimo está concentrado en la casa, en esa familia tan hermética y al mismo tiempo tan opresiva, tan opresora, de la misma fuerza del patriarca.
el hecho de la agonía de Teresa da pie para que accedan, sin que medie la voluntad de Vasco, que accedan personas de fuera. Recordemos que es una casa donde solo había habido, a lo largo de todo el desarrollo de la novela, 3 visitantes. 3 visitantes muy escogidos, amigas, novias y no todas, porque Elena nunca llega a entrar a la casa. Pero sí llama la atención que gente del exterior, en condiciones de la agonía de Teresa, entre y al entrar eso derrumba la estructura interna de la casa, de manera tal que entonces la privacidad que durante tanto tiempo se mantuvo de manera, diría, de manera negativa, en el sentido en que conducía a los mismos habitantes a estar reprimidos, y a buscar cómo irse. Ese exterior termina entonces entrando a la casa y derrumbando esa estructura. Diría que sí, que es Muchas gracias, doctora. con mucho gusto. Muchísimas gracias, Ayala, doctora. Yo tengo ahí un pequeño problema con mi internet. Perdonen ustedes. El final se me quedó congelada la imagen, no obstante, espero que la transmisión continúe sin ninguna novedad. Y muchas gracias a la autora por ampliarnos este punto respecto a lo público y lo privado que se presenta en la obra de Yolanda Oreamuno. Muchas gracias allí a ustedes por confirmarme que sí estamos bien en la transmisión. Y pues continuamos. Acá tengo otra inquietud que nos hacen llegar. Recordarle a las compañeras y compañeros que si gustan compartirnos más preguntas, lo pueden hacer vía el formulario que aparece allí, aparece directamente en la transmisión para que ustedes lo puedan completar y así hacerle llegar la pregunta a cada uno de los expositores de esta mañana. Acá mencionan, y usted lo apuntaló pues en su disertación, doctora, respecto a esta visión acá dice, un cascarón hueco, ¿no? Es el lugar inhóspito de sus habitantes. Y e incluso se hacía ver esta relación de cómo esta relación entre hospitalidad, hostilidad, ¿no? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, incluso del el nombre de su ponencia, esto de inhospitalidad. ¿Cómo lo asociamos allí con todo esto que usted nos dice, la inhospitalidad de la casa, ¿no? Eh, creo que ahí es donde está el punto medular de la presentación y acá nos hacen esta pregunta, ¿a qué va o a qué hace referencia la inhospitalidad de la casa? Por favor, doctora. Sí, la pregunta anterior era muy pertinente también, no lo comenté, y le agradezco, así como también esta. La anterior porque dejaba cabos sueltos. Y en este caso, normalmente es que una casa, por tradición que viene desde los griegos, se concibe como un lugar de refugio. Lugar de refugio, tanto para los mismos habitantes como para los visitantes, que suelen ser amigos o familia. No conocemos ningún miembro familiar, ni de Teresa ni de Vasco. Entonces, ahí estaría restringida la presencia de esos visitantes a este espacio, a únicamente los conocidos o compañeros, dice en algún momento el narrador. Pero ese lugar que los recibe debería, al menos corresponder con esa máxima
que también está en la etiqueta, pero más allá de la etiqueta, repito, insisto, viene de los griegos, acoger al otro, al visitante, al extraño, que no forma parte del núcleo, es ir más allá del círculo de la simpatía de Darwin por protección. Incluso Derrida planteaba esta relación con el extranjero, con el inmigrante y su acogida en otro plano, en un plano mucho más amplio, con el país. Entonces vemos que si lo extrapoláramos más, esa inhospitalidad, esa hostilidad, incluso se manifiesta en algunas ocasiones contra el visitante personal, personal y sin nombre, porque es hipotético, como dije, pero no posible, más que ellos tres. Pero decía, a nivel de extrapolar esto, se podría considerar que, a nivel más amplio, que ese extranjero llega a un lugar que no lo acoge con situaciones mínimas que tienen que ver con su dignidad como persona. Eso es también lo que pasa con la casa, anonimato, por un lado. Se le manda a callar, es decir, no se le concede siquiera posibilidad de expresión, no se le concede nombre, no se le concede palabra, se le acalla. Eso es una marca de hostilidad clara, flagrante, y que también, extrapolando la novela más allá, se puede ver en situaciones nacionales y de inmigraciones masivas, como están llenas las noticias al día de hoy. Sí, muchísimas gracias. Y me parece que esto es algo de apuntalarlo de sobremanera, ¿no? Digamos, esa hostilidad que se tiene hacia el otro muchas veces, ¿no? Hacia otro que pensamos ajeno, que pensamos diferente completamente a nosotros y que lo vemos en los países centroamericanos. Me parece que más que todo, no sé cómo estará Costa Rica respecto a ello, pero en Guatemala, el cono norte centroamericano, ¿no? De esta caminata que tienen diversos compañeros, no solo centroamericanos, sino también en algunos momentos venezolanos, y que pues los vemos como extraños. Y hay una casi que tiranía de la mirada desde el otro, ¿no? Entonces es importante este enunciado y muchas gracias por ampliarnos este punto, doctora. Relacionado con esto, Otto, dentro de tu análisis, ¿en algún momento consideraste los espacios, es decir, estos espacios donde se va desarrollando la obra, o cómo los podés considerar para de alguna manera incluirlos en este análisis que realizaste, Otto? ¿Cómo dialogan los espacios con el análisis que vos nos planteaste hoy, Otto? Adelante. Digamos, creo que es muy procedente la pregunta, dado que la doctora pues está abarcando los espacios, entonces tratar de vincularlo. Pues desde un punto de vista lógico-formal, ahí no tiene, digamos, cabida, porque nos interesa la forma del argumento, no nos interesa, digamos, si se desarrolla en una playa, si se desarrolla en una casa, en la calle. Lo importante es que el argumento, pues, logre concretarse en términos de los requisitos formales que constituía Aristóteles, el término medio, las dos premisas, si es afirmativa, la conclusión debe ser afirmativa, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es cuando ya nos vamos a la otra parte, a la lógica dialéctica. Ahí los espacios pueden jugar un papel muy importante, muy relevante, en sentido de que eh, hay una parte que yo tomo en el artículo que redacté, que es la parte final, la doctora la mencionaba, cuando llega esta señora González, la vecina, a la casa. Entonces ella irrumpe, ella entra casi que a la fuerza. Digamos, Vasco no la quería dejar entrar. Vasco le dice a Juliana, mira, dile que se vaya, ¿verdad? No queremos atenderla.
pero ella a través de ciertas, digamos, manipulaciones de nuevo, de ciertas estratagemas, eh, logra ingresar y logra quedarse, pero de nuevo, no por la fuerza, sino logra quedarse al convencer, al ganar el argumento con Vasco, sin que él siquiera se dé cuenta. Entonces, en ese sentido, el espacio sí juega un papel muy importante, porque ¿cuál era el objetivo que ella perseguía, la señora González? Entrar a la casa y permanecer en la casa. Ahora bien, el concepto que se tenga de casa, pues ya es algo un poco más complejo, pero eh, ahí, en este tipo de argumentos, sí juega un papel muy importante la localidad, los espacios, como mencionabas, pues sí ya es de considerarlo más que todo en los argumentos dialécticos. Eso sería mi respuesta. Acá, Ya, perdón, doctora, adelante, sí, sí, por favor. un poquito, aunque no era para mí, no, y es que realmente digamos, una de las particularidades que tiene la novela, que dificulta mucho el análisis desde el punto de vista que yo lo hice, es que es precisamente por su misma estructura narrativa, básicamente una novela dialéctica de personajes donde se confrontan, discuten. Evidentemente también hay recuerdos, pero eso me parece que dificultaría pensarlo, como lo decía el colega maestro Otto Custodio, en términos de la lógica dialéctica. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. Acá tenemos otra dirigida a Otto. eh, respecto al, dice acá, re- respecto al perfil de los personajes según sus enunciados, sus formas de referenciarse, ¿cómo podríamos destacarlo, Otto, según el análisis que realizaste? Te repito, acá dice respecto al perfil de los personajes según sus enunciados, ¿cómo podrían ser esas formas de referenciarse según el análisis que realizaste? Ok. Si entiendo bien la pregunta, pues es cómo a través de los argumentos que presentan los personajes, cómo podrían ubicarse un tipo de referencia que los califique de cierta u otra manera. Entendería yo así la pregunta. Entonces, pues aquí ya nos adentramos un poco al aspecto psicológico de la obra. ¿Por qué? Porque hay una parte en la obra donde pues Roberto quiere irse de la casa de Vasco y él empieza a señalar las características de sus hermanos, que Gabriel es así, eh, que yo soy así, por lo tanto me tengo que ir, etcétera, etcétera. Eh, pero los argumentos en ese sentido ya no van a pertenecer al ámbito lógico formal y tampoco al ámbito lógico dialéctico, porque los argumentos ahí tratan de alcanzar un fin. Por ejemplo, el fin que buscaba Roberto en este diálogo que les comento era salir de la casa. Sin embargo, eh, revelar o remarcar, mejor dicho, la naturaleza o las cualidades psicológicas de Roberto ya pertenecen al ámbito de la introspección psicológica, de la psiquiatría, de la psicología, de incluso de la medicina, que ya no, digamos, los argumentos no logran llegar a ese tipo de, de contenidos. Se podría hacer otro tipo de análisis. La autora lo mencionó en algún momento, el fenomenológico. Entonces, eh, partir directamente a cómo el comportamiento, pues, desarrolla un tipo de actitud en el personaje, pero eso ya sería, por ejemplo, hermenéutico, ya sería de esa naturaleza para conocer pues la referencia que es la que me preguntas en este caso. ¿Cómo referenciar, o sea, identificar conceptualmente a un personaje? Si entendí bien, pues esa sería mi respuesta.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Otto. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a pasar ahora con los comentarios finales que cada uno de ustedes puede realizar. Para ello, cada uno tendrá un máximo de 5 minutos. Y esto pues nos viene a partir de estas discusiones que pueden darse o bien al mismo momento de escuchar la argumentación y la ponencia de cada uno de ustedes, pues tomar alguna de esas mismas ideas, ¿no? Que permitan en este momento pues hacer estas reflexiones finales. Iniciamos con usted, doctora. Muchísimas gracias y reiterar el agradecimiento por su tiempo. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias de nuevo, maestro Pablo. Básicamente la novela de Ureamuno, que vino a constituir como decía, un revulsivo en la narrativa costarricense de la época en cuanto al planteamiento, por un lado, formal, como muy bien lo destacó el maestro Otto Custodio, y es por donde más se ha abordado. Rima de Balbona lo hace en torno a la estructura prustiana de Ureamuno. También está el hecho de ser una escritura femenina. Llama la atención que para entonces, aunque había escritoras mujeres, pues ella escribe esa novela de lo poco que tiene de ficción, realmente tan potente, y lo hace además a partir de otra renovación, que es el cambio del exterior al interior, a lo doméstico, que se supone que es donde se establece la mayor conexión entre el personaje femenino, solo que llamativamente, en este caso, Teresa, la protagonista, es sumisa, es abnegada, a todo dice que sí. El personaje que podría, digamos, revelarse como su contraparte, contraparte no, complemento, es Aurora, aunque Elena también tiene sus dimensiones de complejidad. Lo que pasa es que Elena lo hace, ahora que lo mencionaba el profesor Custodio, Otto Custodio, Elena lo reproduce en tanto sujeto masculino, pero no quería entrar a eso. La novela es muy rica, por supuesto, para analizarla desde tantos puntos de vista. El relevo vendría a ser Aurora, pero Aurora también se muestra bastante sumisa, excepto ya al final, cuando llega a su casa y muestra una actitud contraria. Lo que quise, digamos, de alguna manera tratar con todo esto es esas relaciones de los personajes a nivel doméstico, que son sumamente tensas, donde el conflicto se centra meramente ahí, se pueden extrapolar de lo doméstico a lo nacional, al país. Y la relación también está en la correspondencia, en la misma raíz etimológica de hospitalidad, que se vuelca en su otro sentido etimológico de la hostilidad, de manera tal que sí, les agradezco enormemente la oportunidad, porque también es una forma diferente de dar a conocer la investigación que uno hace y proyectarla afuera. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, maestro Juan Pablo González, y a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuevamente, gracias. Muy amable, doctora. Aquí nuevamente tuve un internet, perdonen ustedes que ha estado ahí Ahí estamos de vuelta, perdón, mil disculpas que el internet acá ha tenido algunas irregularidades, es parte de estas dinámicas y pues esperamos en algún momento reencontrarnos de manera presencial en estas jornadas académicas y pues ya estrecharle la mano a cada uno de ustedes. En este momento pasamos a las conclusiones, reflexiones finales del maestro Otto Custodio.
Adelante, Otto, por favor. Muchas gracias, maestro González. Pues directamente o de forma concluyente, lo que pude atisbar en este modesto ejercicio es ver cómo una obra que pues no se conoce tanto como, digamos, trabajos de talla universal, puede rivalizar e incluso superar en ciertas cualidades algunas características de otras obras. Por así decirlo, yo entré sin saber qué iba a encontrar en la obra y sin saber qué estaba buscando. Al ir, eh, digamos, topándome con los argumentos, al ir topándome con los diálogos, pues me di cuenta de esa doble naturaleza que posee la obra. Y como les digo y les he recalcado un par de veces, es solo desde un punto de vista académico. Es solo desde el punto de vista de la lógica. Aparte está la psicología, aparte está el ámbito conceptual, hermenéutico, fenomenológico, histórico, político. eh, en fin, tiene distintas ramificaciones. Se podría analizar incluso un personaje nada más, Aurora, Elena, Gabriel. Entonces, representa, descubrí, o por lo menos aprecié, mejor dicho, esa amplia gama de plurisignificaciones que aparecen tanto en los signos como en los referentes, como aparecen en los personajes, en los ámbitos. Entonces, se puede abordar esa obra desde distintas facetas. Realmente es una obra sumamente enriquecedora. Y también, pues ya entrando un poco en el tema que a mí me atañe, pues me di cuenta que la primera parte de la obra pertenece más al ámbito lógico formal. ¿Por qué? Porque pienso yo que los personajes no van desarrollándose o por estar en las primeras etapas, no muestran su naturaleza que después se devela eh, ya de forma de la, en términos de lógica dialéctica. O sea, el personaje quiere tener la razón, los personajes defienden su argumentación a través de los medios necesarios, mientras que al inicio, en los primeros 5 o 6 capítulos, pues lo hacen de forma todavía apegada a las normas tradicionales de la argumentación. Entonces, de forma concluyente, diría que ese es un aspecto que noté bastante interesante, bastante profundo, por lo menos para mí, acerca de la obra. Entonces, es pues muy interesante y agradezco de nuevo a las autoridades organizadoras, agradezco al maestro Juan Pablo, agradezco a la colega que nos acompaña hoy, la doctora Carolina. Y pues se aprende mucho con cada intervención y pues fue un gusto el haber podido participar en estas jornadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Otto. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Vamos ahora entonces con la parte final ya de esta transmisión para recordarles a todas las personas que siguieron esta transmisión vía Facebook Live y vía todos los canales que se retransmiten estas jornadas académicas de literatura centroamericana, pues que en un momento aparecerá el enlace electrónico para que puedan registrar su asistencia y de esta manera pues obtener la constancia de su asistencia virtual a esta mesa, a este panel que esta mañana pues tuvimos a bien escuchar respecto a Yolanda Unamuno, sus rutas literarias a 75 años de su aparición de la Ruta de su Evasión como una de las grandes figuras literarias centroamericanas y que pues estas jornadas literarias están dedicadas a esta autora directamente y a esa producción literaria. Vamos ahora también con la entrega simbólica virtual de los diplomas y le agradezco allí a los compañeros y a las compañeras estudiantes que están siempre allí detrás del escenario y que están apoyándonos constantemente para
llevar a cabo esta transmisión. La entrega del diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan diploma a doctora Carolina Sanabria por su excelente participación en el panel Yolanda Oreamuno, sus rutas literarias, a 75 años de aparición de la ruta de su evasión, como conferencista de su ponencia titulada La inhospitalidad de la casa, introspecciones de la ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno, dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericanas dedicadas al 50º de la publicación del libro Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de publicación del libro La Ruta de su Evasión de Yolanda Oreamuno, realizadas en modalidad virtual los días lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas. Dado en Guatemala, 21 de octubre de 2023, y enseñada a todos, y firman el diploma el maestro Jorge Gerardo García González, coordinador general de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, la doctora Elsa Nuila Paredes, directora del Departamento de Letras, y el maestro Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. Muchísimas gracias, doctora. Un aplauso y un abrazo extendido hacia Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, gracias de nuevo. Quedo muy agradecida y ha sido muy estimulante haber compartido y escuchado también al doctor Otto Custodio las preguntas, la retroalimentación y quedo a sus órdenes para lo que pueda surgir en un futuro, que espero que ocurra. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias. Vamos acá con la lectura del diploma del maestro Custodio. De igual manera, la Universidad de San Carlos, la Facultad de Humanidades y el Departamento de Letras otorgan diploma a el maestro Otto Alfredo Custodio García por su excelente participación en el panel Yolanda Oreamuno, sus rutas literarias a 75 años de aparición de la ruta de su evasión, como conferencista de su ponencia titulada Argumentaciones lógicas y extralógicas en el libro La Ruta de su Evasión de Yolanda Oreamuno. De esto, dentro del marco de las cuartas jornadas académicas, firman el diploma el maestro Jorge Gerardo García, la doctora Elsa Nuila Paredes y el maestro Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. Realmente sumamente agradecidos por su participación y comentarles que las jornadas académicas, estas cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana continúan. Esto pues gracias a la labor y al trabajo de todo el equipo que está detrás, coordinado por el maestro Jorge Gerardo García, docente del Departamento de Letras, y a todo el grupo de estudiantes y de profesionales que hacen posible estas jornadas. Se les invita a todas y todos que hoy, a partir de las 12 del mediodía, se llevará a cabo la presentación del libro, la edición conmemorativa de los 50 años de la publicación Los Poemas de la Izquierda Erótica. Esto estará a cargo de el licenciado Juan Pensamiento Velázquez y contará con la participación del editor, el maestro Pablo Sigüenza Ramírez. Esto para que ustedes puedan continuar con las transmisiones desde el canal de la Facultad de Humanidades en Facebook Live, para que puedan estar presentes en las diversas actividades que se tienen en las jornadas académicas. Reitero el agradecimiento, doctora. Muchas gracias por todas sus ideas, por compartirnos todos estos procesos investigativos, al maestro Otto Custodio y a las compañeras de Relaciones Públicas y a la estudiante Elisa Cedillo por su colaboración en esta transmisión. Tengan ustedes muy buena mañana, con permiso, y que sigan disfrutando y aprendiendo y apreciando las jornadas académicas del Departamento de Letras. Con permiso, que tengan buen día.
Somos Humanidades.